Empezamos, ¿no? Sí, doctor. Hola, Cuando guste, hola inicio. Vito. Ya. Buenas noches, doctor Candía. Buenas noches. Importante saludar al doctor Eric González, que es el médico neurólogo, ¿no? de la clínica Foyanini, y creo que está igual en línea el doctor Carlos Mercado, que es igual especialista en epilepsia. Creo que sí. Buenas noches, doc. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Gracias doctor? por haberme Gusto invitado. saludarlo. Un placer, doc. Buenas noches, doctor. Bueno, asimismo también tenemos como invitados al equipo de neuroticismo de aquí del equipo de terapia intensiva de la clínica Foyanini, así como el equipo de neurología y neurocirugía, ¿no? De la clínica Foyanini. Ahora sí, doctor Vito, puede compartir su presentación e iniciar. Ya. Ya. Bueno, nuevamente saludo a todos, buenas noches. Continuando con lo que es el programa de educación continua, vamos a hablar sobre estatus epiléptico, sobre algo de actualización en cuanto a este tema, ¿ya? Y cualquier duda o pregunta la pueden hacer al final. En el caso de que se corte el audio, me avisan, por favor. Entonces, hablando en este caso del estatus epiléptico, con una pequeña introducción, hay que tomar en cuenta la importancia del manejo de esta patología, ya que corresponde a una urgencia médica, ¿no? Viene a ser la fase más delicada de la epilepsia, donde el tiempo, en este caso, como la frase dice, el tiempo es cerebro, la rapidez del diagnóstico y del tratamiento es muy importante en estos pacientes justamente para evitar el compromiso neurológico a largo plazo y la dependencia que puedan o secuela que puedan tener nuestros pacientes justamente secundaria a esta patología. Tiene una incidencia que podemos mencionar que es del 10 al 41, de 10 a 41 casos por cada 100.000 personas, con una mortalidad aproximada de 20%, que es un poco más alta en las personas adultas entre el 23 y el 26, y que es mucho más baja en edades iniciales de la vida, ¿no? Donde justamente la morbimortalidad es directamente proporcional al tiempo en el cual nos retardamos en controlar, este caso, las crisis convulsivas o el estatus epiléptico, ¿no? Y con una tasa de recuperación del 50%, que evidentemente no es 100% fidedigna, ya que hay muchos casos, aunque en bajo porcentaje, donde estados avanzados como el refractario y superrefractario sí tienen una tasa de recuperación evidente. ¿Ya? En cuanto a la definición, bueno, evidentemente la definición del estatus epiléptico ha ido evolucionando con el pasar de los años, ¿no? Desde tener una definición que la catalogaba como un episodio convulsivo de más de 60 minutos, a periodos de convulsión que se repetía con una frecuencia suficiente que impedía la recuperación entre los ataques, o como la definición de 1999, que la definía como una convulsión tónico-clónica generalizada que se prolonga durante más de 2 a 3 minutos, ¿no? Pero evidentemente, como la medicina se va desarrollando con el pasar de los años, se fue viendo que justamente estos 5 minutos no correspondían a un tiempo exacto, ya que estos 5 minutos o este tiempo en específico iba a variar de acuerdo al tipo de estatus epiléptico que pudiese presentar el paciente, ¿no? Y de la misma manera, esto se iba a ir desarrollando de acuerdo al tiempo en el cual se catalogaba como estatus epiléptico y al tiempo en el cual empezaba a haber secuelas intracerebrales. Y es así como en el 2015 se establece por la Liga Internacional contra la Epilepsia la definición de estatus epiléptico como una condición resultante de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de la convulsión, o del inicio justamente de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Y es justamente a este nivel que se toma en cuenta dos factores importantes.
o dos puntos temporales importantes, como es el T1, que corresponde a la etapa a partir del cual se inicia el estatus epiléptico, y que si este persiste puede tener consecuencias intracerebrales a largo plazo, y a partir de este punto se establece el T2 justamente como el tiempo en el cual empezase a haber secuelas intracerebrales si es que el estatus epiléptico persiste con el pasar del tiempo, ¿no? Tomando manifestaciones intracerebrales como muerte neuronal, lesión neuronal o alteraciones de las redes neuronales. Y es justamente en base a esta diapositiva más o menos que intentamos explicar justamente la diferencia en cuanto a estos puntos temporales, justamente porque el inicio del estatus epiléptico no es el mismo de acuerdo a si el paciente está en un estado epiléptico convulsivo o en un estado epiléptico no convulsivo, ¿no? Es así que, por ejemplo, para los estados epilépticos convulsivos se determinó se determina que a partir de los 5 minutos de la persistencia de las crisis convulsivas ya se considera estatus epiléptico, ¿no? Y a partir de los 30 minutos, justamente en este grupo de pacientes con estatus epiléptico convulsivo, ya empezase a haber lesiones intracerebrales. Pero en el caso de los estatus epilépticos no convulsivos, como los focales con deterioro de la conciencia o los estados de ausencia, este tiempo T1 inicia a partir del minuto 10 a 15, y las lesiones establecidas o secuelas neurológicas o secuelas intracerebrales que pudiese haber, o T2, se inician a partir de los 30 minutos y pueden persistir durante más de una hora por un tiempo final desconocido de acuerdo a la respuesta que vaya a tener o que no logremos tener en nuestros pacientes, ¿no? Y justamente en este caso, la Asociación Americana de la Epilepsia expone este mismo cuadro justamente con una clasificación diferente, solamente clasificándolo en dos grupos, ¿no? Como es el estatus epiléptico convulsivo y estatus epiléptico no convulsivo, donde entraría el estatus epiléptico focal y el estado de ausencia, donde dice básicamente lo mismo, ¿no? Donde el T1, el inicio del estatus epiléptico, corresponde a los 5 minutos para el estatus epiléptico convulsivo y a los 10 a 15 minutos para el no convulsivo, y el T2, que es el inicio de lo que correspondería a las consecuencias intercerebrales, correspondería a partir del minuto 30 de la persistencia de las crisis para el estatus epiléptico convulsivo, y de los 60 minutos en adelante para el estatus epiléptico no convulsivo, ¿no? Evidentemente hay que hacer un pequeño repaso en base al manejo de la teoría de esta patología, y es justamente asociado a esta definición del 2015 que se maneja o que se estudia en este caso del estatus epiléptico en base a 4 ejes, como es la parte semiológica, la etiología, que es la evaluación del electroencefalograma, y la clasificación por edad, ya que varía mucho la mortalidad de acuerdo al grupo etario. Evaluando el eje 1 que corresponde a la evaluación semiológica de este paciente, cataloga o lo clasifica a estos pacientes de acuerdo principalmente a las manifestaciones motoras evidentes que pudiese manifestar, como estatus epiléptico convulsivo tónico-clónico, como crisis mioclónicas, crisis focales que se pueden manifestar como fasciculaciones, alteraciones olfativas o visuales secundario a un compromiso focal del tejido intracerebral, crisis tónica o hipercinética. Y dentro del eje 2, que corresponde a la evaluación de las causas, que pueden ser clasificadas en conocidas o desconocidas, y dentro de las conocidas que las clasifica en agudas, remotas, progresivas, de acuerdo al tipo de causa que pudiese presentar, teniendo dentro de las causas agudas principalmente el ictus, intoxicación, infección u encefalitis, en este caso de causa no infecciosa. Dentro del grupo de la etiología conocida remota estarían las postraumáticas, la encefalítica y la ictal, y dentro de las causas progresivas, bueno, las neoplasias, los episodios de mioclónicos paraneoplásicos y la demencia. Y el cuarto grupo que sería los síndromes definidos, ¿no? Y el eje 3 que correspondería a la evaluación electroencefalográfica, ¿no? Justamente que en este caso el estudio electroencefalográfico adquiere mucha más importancia en aquellos pacientes que no presentan manifestaciones motoras evidentes, ¿no? Donde es mucho más
donde es mucho más fácil que se puedan pasar por alto los estados epilépticos, las crisis convulsivas en este caso, como es el caso ya, por ejemplo, de los pacientes que están bajo sedación, que por algún motivo le hemos tenido que iniciar sedación y no podemos tener un diagnóstico precoz si es que no echamos mano del electroencefalograma, ¿no? Y para hablar en este caso del electroencefalograma, tal vez no ahondando mucho en lo que es la evaluación del procedimiento en sí, sí es importante tener conocimiento acerca de lo que es el consenso o los criterios de Salzburgo sobre el electroencefalograma para el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo, ¿no? Dentro de estos criterios o este consenso se evaluó que estos criterios tienen una sensibilidad del 97%, con una especificidad del 89% y una precisión general del 92.5%, catalogando a nuestros pacientes a partir de una sospecha clínica como diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo, posible estatus epiléptico no convulsivo, o tal vez en este caso también descartando el diagnóstico. Entonces, y es a partir de la sospecha clínica justamente del estatus epiléptico no convulsivo que se evalúa la presencia o no de descargas epileptiformes, ¿no? Y en el caso de haber la presencia, la clasifica de acuerdo a la frecuencia de las descargas, ya sea mayor de 2.5 ciclos por segundo, que va para el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo, o con una frecuencia menor de 2.5 ciclos por segundo, asociado ya sea a cambios típicos de fluctuación del estado de conciencia o manifestaciones típicas neurológicas que se pudiesen evaluar en el examen físico, o a la respuesta que tenga a lo que es la administración de drogas antiepilépticas endovenosas, ya sea con una mejoría clínica o electroencefalográfica, yendo esto para el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. Pero ante la no respuesta, por ejemplo, de la clínica o el electroencefalograma a la administración de drogas antiepilépticas endovenosas, ya iría para catalogarlo como un posible, en este caso, diagnóstico. Y descartando así el mismo ante la ausencia justamente de cambios, tanto electroencefalográficos como manifestaciones clínicas, ¿no? Y mencionando justamente en base a este punto, se puede mencionar, valga la redundancia, mencionar el tema, un estudio realizado por Rossetti, en este caso en el 2020, donde se evaluó justamente qué beneficio o cuál de los dos traía más beneficio comparando lo que es el estudio electroencefalográfico continuo con el estudio electroencefalográfico repetido de rutina, ¿no? En pacientes críticos, adultos, a través de un estudio, en pacientes adultos con diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo, a través de un estudio multicéntrico randomizado, donde la conclusión de este estudio determinaba justamente que la muestra de estos pacientes, que en adultos críticamente enfermos con deterioro de la conciencia sin convulsiones recientes, el estudio electroencefalográfico continuo conduce a una mayor detección de convulsiones y a la modificación del tratamiento anticonvulsivo, pero no así relacionado con un mejor resultado en comparación con el electroencefalograma repetitivo, ¿no? O repetido. Y determinando así que en este caso el electroencefalograma repetido puede presentarse o considerarse como una alternativa válida en centros que no cuentan con recursos como para realizar un electroencefalograma continuo. Y es así, de acuerdo a la respuesta que vayan teniendo nuestros pacientes al tratamiento, la respuesta que vayan teniendo a los fármacos antiepilépticos, que se clasifica también a estos pacientes en 4 estadios, ¿no? Un estadio 1 o estatus epiléptico inicial, un estadio 2 o estatus epiléptico establecido, un estadio 3 o estatus epiléptico refractario y un estadio 4 o estatus epiléptico superrefractario, relacionado en cierta manera con el tiempo de evolución de nuestros pacientes, así como también con la respuesta o no respuesta a las drogas antiepilépticas, tanto de primera, segunda o tercera línea.
¿no? Repasando tal vez lo que es el tema de los puntos temporales y asociándolo justamente a la clasificación de los estadios, tenemos justamente que, por ejemplo, la fase inicial correspondería a los primeros 5 a 10 minutos previos al T1, que correspondería al manejo inicial o estabilización del paciente al ingreso, ya sea dentro del nosocomio o al manejo prehospitalario que se pudiese hacer en la ambulancia con el personal cualificado, ¿no? Y luego entraría el estatus epiléptico o el estado epiléptico establecido o estadio 2, que correspondería cronológicamente al tiempo entre el T1 y el T2, a una fase previa a al establecimiento de secuelas neurológicas o secuelas intracerebrales si es que no se logra controlar el tema de las crisis convulsivas, ¿no? Definiéndolo teóricamente como un estado epiléptico que persiste después del tratamiento con una benzodiazepina. Pasando el T2, que ya correspondería al inicio de las manifestaciones o a la persistencia ya de lesiones intracerebrales, iniciaría el estadio 3 o estado epiléptico refractario, que correspondería a un estado epiléptico que persiste a pesar de la administración de fármacos de primera línea como las benzodiazepinas, ¿no? O a dos fármacos parenterales, evidentemente tomando en cuenta siempre una adecuada dosificación y administración, ya que muchas veces ha visto fallo en este caso de la respuesta al tratamiento, pero secundario a la administración de dosis inadecuadas o infradosis, ¿no? Y luego que correspondería del estadio 4 al estado epiléptico superrefractario, que corresponde a un estado epiléptico que persiste por al menos por 24 horas después del inicio de la anestesia, ¿no? O perdón, en este caso de fármacos de tercera línea, dosis anestésica, o en todo caso que recurre después de la suspensión de los anestésicos, ¿no? Por lo cual sea necesario reintroducir los mismos. Dentro de este grupo se puede mencionar el midazolam, el propofol, el fenobarbital, el tiopental, la ketamina, a dosis anestésicas, que más en un momento vamos a repasar las dosis. Y si bien hay otros dos términos que no están ampliamente utilizados, por así decirlo, pero que sí es importante tal vez tomar conocimiento de ello, como es el estatus o estado epiléptico superrefractario prolongado, que es aquel que persiste después de los 7 días, sin haber tenido respuesta a los fármacos anestésicos, o el estado epiléptico refractario prolongado, que en este caso es el que persiste después de los 7 días, pero con crisis menos frecuentes en pacientes que no han requerido o en los cuales no se ha utilizado anestésicos. Y en cuanto al manejo claro, a la terapéutica, en este caso de estos pacientes, evidentemente tiene mucha evidencia lo que son los estadios iniciales, como el estadio 2 del estatus epiléptico establecido, y tienen menos estudio o menos nivel de evidencia lo que son los estadios avanzados. Pero de todas maneras vamos a ir evaluando o repasando cada uno de ellos en base a lo que es la información obtenida de lo que es la Sociedad Americana de la Epilepsia o a la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿no? Igual a la Neurocritical Care. Entonces, nosotros tenemos nuestro paciente que evidentemente en el tema de neurointensivismo manejamos básicamente los estadios avanzados, pero no está de más mencionar lo que es el inicio, el ingreso del paciente a la emergencia, en el cual ya básicamente se tiene que hacer una estabilización del paciente a través de asegurar la vía aérea, monitorización hemodinámica, la realización de los laboratorios o estudios complementarios de ingreso ya dirigidos hacia determinar la causa probable que esté desencadenando estos episodios, ¿no? Ya sea toxicológico, hematológico, infeccioso, ¿no? Traumático, etc. Entonces, relacionando de lo que es el tratamiento en base a los estadios, tenemos el estadio 1 o el estado epiléptico inicial, donde se inicia a través del manejo con benzodiazepinas que corresponden a los fármacos de primera línea, ¿no? En este caso, las benzodiazepinas son un grupo de fármacos ampliamente estudiados justamente dentro de lo que es el estado epiléptico, ¿ya?
donde de acuerdo a justamente estos múltiples estudios realizados, tienen una alta evidencia de beneficio-respuesta en estos pacientes en etapas iniciales, ¿no? Donde todas tienen evidencia nivel A, clase 1, a excepción del diazepam, que tiene nivel de evidencia A, clase 2A, ¿no? Entonces, repasando justamente los dos primeros, que en este caso el midazolam y el lorazepam, que se pueden usar tanto a dosis, en este caso intramuscular, como el midazolam de 5 a 10 miligramos, dosis bolo endovenoso, y que se puede repetir cada 5 minutos, ¿no? 1 a 2, durante los recurrencia de la 1 a 2 primeros episodios, o el lorazepam endovenoso de 0,1 miligramos por kilogramo dosis, a una dosis máxima de 4 miligramos, para un paciente con un peso mayor a 40 kilogramos, o el midazolam endovenoso, si es que se dispone en este caso de una vía periférica, de una vía o un acceso venoso, con una dosis de 0,15 a 0,2 miligramos por kilogramo dosis máximo, de una dosis de 10 miligramos por dosis. Esto en el manejo inicial, ¿no? Mucho más previo al manejo o al uso de dosis de midazolam a niveles anestésicos, ¿no? Y justamente repasando lo que habíamos dicho, lo que es el nivel de evidencia de estos fármacos, es que ya desde 1883 hay la evidencia justamente del beneficio del uso de las benzodiazepinas en el manejo del estatus epiléptico, ¿no? Donde en aquella oportunidad, por hilo Depic, se vio que no había diferencia de beneficio, en este caso, entre el lorazepam versus el diazepam, pero sí que había evidencia de beneficio de estos con relación a los otros fármacos en el manejo del estatus epiléptico inicial. Luego está en 1998 por Treitman, donde se hizo una comparación del manejo de pacientes con estatus epiléptico, comparando el uso de fenitoína versus lorazepam versus diazepam asociado a fenitoína versus fenobarbital, donde se determinó que lorazepam era o tenía un mayor beneficio en relación a la fenitoína. Haciendo esta comparación justamente, ya que la fenitoína ya se utilizaba desde mucho antes que las benzodiazepinas, y a través de estos estudios catalogando a este grupo de fármacos como fármacos de primera línea por su beneficio en el manejo de estos pacientes. Y ya para el 2001, donde ya justamente tomando importancia de la frase de tiempo es cerebro, justamente se hacía estudios ya de manejo prehospitalario para evaluar el beneficio justamente del manejo inicial de estos pacientes, donde se evaluó el manejo prehospitalario con diazepam y lorazepam, donde se vio que no había diferencia de beneficio con el manejo de los pacientes a nivel prehospitalario, tanto con el diazepam como con el lorazepam. Y si bien no es el último estudio realizado para estatus epiléptico, pero sí tengo entendido que es el último estudio realizado en relación a las benzodiazepinas en estados epilépticos, el estudio RAMPART, donde se evaluó el beneficio de lo que es el uso del midazolam con el lorazepam, donde evidentemente se vio que había sí beneficio en cuanto a tiempo-respuesta al uso del lorazepam endovenoso sobre el midazolam intramuscular, pero se halló un punto importante a tomar en cuenta en estos pacientes, donde se vio que había mayor importancia el uso intramuscular, había mayor beneficio en cuanto a efectividad y tiempo de administración del midazolam intramuscular sobre el lorazepam, ya que en situación prehospitalaria es un poco más complicado e implica un poco más de tiempo obtener un acceso venoso, y por lo cual era más precoz, más rápido la administración del midazolam endovenoso, tomando en cuenta también que el lorazepam sí se puede utilizar por vía intramuscular, pero en este caso tiene un metabolismo un poco más retardado, una absorción un poco más retardada en relación al midazolam. Y bueno, la diapositiva actual es más que todo para hacer una comparación justamente de los criterios tanto de la Sociedad Americana de Epilepsia y la Neurocritical Care y el Instituto Internacional contra la Epilepsia, ¿no? Donde igual maneja los mismos fármacos, la misma familia de fármacos, las dosis similares, y donde también hay que recalcar que si bien especialmente en la situación prehospitalaria, que muchas veces no se puede obtener tal vez vía intramuscular o endovenosa, hay otras vías como la vía rectal para el diazepam o la vía intranasal para el midazolam, pero que tienen un nivel de evidencia un poco más bajo. Pero ante la situación requerida,
hubiese la opción también de utilizarlo. En el caso de que el estatus epiléptico o la crisis no respondan a los fármacos de primera línea, como son las benzodiazepinas, ya pasaríamos al uso de los fármacos de segunda línea, pasando a lo que es el estatus epiléptico establecido, ¿no? Dentro de los fármacos de segunda línea se menciona lo que es la fosfenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam, evaluados a través del estudio ESSET, ¿no? Donde se manejó dosis, o en este caso en pacientes con estado epiléptico establecido, se maneja dosis de fosfenitoína endovenoso, dosis de carga de 20 miligramos, dosis equivalente a fenitoína por kilogramo, con una dosis máxima de 1.5 miligramos, con un nivel de evidencia B, clase 2B, ¿no? Y que en el caso de recurrir la crisis convulsiva, se puede hacer una segunda dosis de carga, de ya una dosis más baja, de 5 a 10 miligramos por kilogramo, ¿no? Y luego dosis de mantenimiento de 100 a 150 cada 12 o cada 8 horas, ¿no? Siempre comparando, en este caso, fosfenitoína y fenitoína, que en nuestro ámbito, tal vez, a nivel local, más disponemos de fenitoína, pero comparando el beneficio entre fosfenitoína y fenitoína, la fosfenitoína se puede administrar en un tiempo más corto, ¿no? Pero siempre evaluando lo que es la parte hemodinámica, ya que como efecto secundario puede haber hipotensión o taquicardias ventriculares, en las cuales sea necesario tal vez disminuir la dosis, o ante la persistencia tal vez suspender el fármaco y cambiarlo por otro fármaco de segunda línea, donde se puede mencionar igual el ácido valproico, con dosis de carga de 40 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 3 gramos, que tiene su uso tiene un nivel de evidencia A, clase 2B, que se puede repetir la dosis de carga ya con una dosis menor de 20 miligramos por kilogramo, ¿no? Y con una dosis de mantenimiento de 10 a 60 miligramos por kilogramo, dividido en 2 a 3 dosis al día, ¿no? Que en este caso hay que tomar en cuenta que en el caso del ácido valproico, que tiene muchos beneficios en la asociación de estatus epiléptico con pacientes con antecedentes psiquiátricos, pero hay que tomar mucho cuidado en el manejo de pacientes que tengan estatus epiléptico, pero asociado a VIH o quimioterapia, más que todo por el metabolismo hepático de los fármacos. Y luego el levetiracetam, que es el tercer fármaco de segunda línea, que se puede utilizar a dosis de 60 miligramos por kilogramo, dosis carga máximo de 4.5 miligramos, que se puede igual repetir la dosis carga, pero con un 50% del valor, ¿no? Y una dosis de mantenimiento de 1 a 3 gramos en 24 horas, dividido en 2 dosis, que tiene un nivel de evidencia C, clase 2B, que en el caso del levetiracetam hay que tener mucho cuidado de la monitorización de sus efectos secundarios, como es irritabilidad, psicosis o somnolencia en el caso de uso crónico, ¿no? Y al no haber tal vez respuesta a estos fármacos de segunda línea, echar mano de lo que es el fenobarbital, ¿no? Que evaluando tal vez la situación local, muchas veces por tema económico se adelanta tal vez el uso del fenobarbital, donde su uso, en este caso, la dosis sería 15 miligramos por kilogramo, dosis carga, endovenoso, con un nivel de evidencia C, clase 2B, y haciendo ya la valoración del inicio de asistencia ventilatoria invasiva, si es necesario, ¿no? Y justamente la Asociación Americana de Epilepsia tiene más o menos igual el mismo manejo, las dosis similares, ¿no? Y justamente lo que mencionaba al inicio, en este caso, tomando en cuenta lo que es ya el estatus epiléptico establecido y el manejo con los fármacos de segunda línea, está el estudio ESSET, que corresponde a un estudio doble ciego randomizado, donde se evaluó la eficacia de los fármacos de segunda línea como el levetiracetam, la fosfenitoína y el valproato, donde se vio que en este caso estatus epiléptico en adultos mayores y niños, responden de manera similar a los 3 fármacos, ¿no? Con un éxito de tratamiento para los 3 de aproximadamente el 50% del control de las crisis, ¿no? Y cualquiera de los 3 fármacos se puede considerar como un fármaco potencial de primera elección de segunda línea para estatus epiléptico refractario a las benzodiazepinas, que en este caso el uso de uno o de otro no correspondería a la eficacia, sino al estado, al tipo
o al momento clínico del paciente, si tiene falla hepática, falla renal, o alguno de algún factor de riesgo de que pudiese presentar intoxicación o efectos secundarios, ¿no? Y en el caso de que el paciente no responda tal vez a los fármacos de primera, segunda línea, bueno, pasaría a un estatus epiléptico refractario, ¿no? Donde ya se podría empezar a considerar, o tal vez antes inclusive el estatus epiléptico refractario se puede empezar a considerar la lacosamida, donde se puede iniciar con una dosis de 200 a 400 miligramos, dosis de ataque, y una dosis de mantenimiento de 200 a 400, pero ya dividido en dosis de 2 veces al día, ¿no? Pero en este caso tomar mucho en cuenta y mucho cuidado de la lacosamida, que de producir taquiarritmia o alta probabilidad de que el paciente pueda presentar torsión de punta, por lo cual es necesario hacer un control periódico de electrocardiograma en estos pacientes, ¿no? Y posteriormente al uso de estos medicamentos ya tomar en cuenta la alta probabilidad, en este caso, de que nuestro paciente requiera dosis anestésicas de midazolam, propofol, fenobarbital, tiopental, acompañado de una monitorización continua con estudio electroencefalográfico, ¿no? Y en el caso de que nuestro paciente no responda, o a pesar de estar con dosis anestésicas a estos fármacos, persista lo que son las crisis convulsivas, ya sea tanto a nivel de manifestación motora evidente o a través del seguimiento con la monitorización electroencefalográfica, ya pasaría a un estatus epiléptico súper refractario, ¿no? Dentro del manejo del estatus epiléptico refractario y superrefractario, tenemos la dosis anestésica justamente de estos fármacos, como es el midazolam, que se puede iniciar a una dosis de ataque de 0,2 miligramos cada 5 a 10 minutos, con una dosis máxima de 2 miligramos por kilogramo, para un manejo durante los primeros 5 minutos, y bueno, si no responde, iniciar la dosis anestésica, que sería de 0,2 hasta 2 miligramos por kilogramo hora, y inclusive en algunas fuentes como se puede tomar hasta 2,9 miligramos por kilogramo hora, ¿no? Que son dosis hasta ahora que se evalúa que son dosis todavía seguras, ¿no? El propofol con una dosis inicial de 1 a 2 miligramos por kilogramo endovenoso durante entre 3 a 5 minutos la dosis de ataque, un máximo de 10 miligramos por kilogramo, y una dosis de mantenimiento de 30 a 200 microgramos por kilogramo minuto. Tomar en cuenta en este caso para los pacientes con propofol, el síndrome de administración de propofol, ¿no? Monitorizar mucho la frecuencia cardíaca para evitar que haga arritmias, ¿no? O taquicardias, acidosis metabólica, la posibilidad que haya colapso cardiovascular, solicitar periódicamente la CPK ante la probabilidad de que haga rhabdomiólisis o que desarrolle también insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ¿no? La ketamina, que también puede ser utilizada a nivel de este estadio, con una dosis inicial de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo, o una dosis de mantenimiento de 1 a 10 miligramos por kilogramo hora, tomando en cuenta mucho cuidado el tema de la alta probabilidad de desarrollar acidosis metabólica, arritmia cardíaca o cialorrea, además de la tendencia de estos pacientes a tener hipertensión arterial, salvo que desarrolle acidosis metabólica, que en ese caso cursaría más que todo con inestabilidad hemodinámica con tendencia a la hipotensión. Peor aún si va asociada de otro fármaco anestésico, ya sea midazolam, ¿no? O propofol, que sería la asociación más adecuada, midazolam-ketamina. Si es que es necesaria la sinergia de esos dos fármacos. Y en último caso, el fenobarbital o el pentobarbital a una dosis inicial de 1 a 2 miligramos por kilogramo, con una dosis de mantenimiento de 1 a 5 miligramos por kilogramo hora, siempre tomando en cuenta suspender el resto de los fármacos, ketamina, propofol, midazolam, si es que se va a empezar a iniciar el fenobarbital, y tomar mucho cuidado de que el paciente desarrolle hilo paralítico, perforación intestinal, inmunosupresión, ya sea a través del inicio precoz de antibiótico-terapia, si es que el paciente está usando fenobarbital y ya tiene signo insidioso de algún proceso infeccioso, ya que va a ser una evolución inespecífica, manifestación de inestabilidad hemodinámica, peor aún si es que no se ha suspendido los fármacos previos, los fármacos anestésicos previos, y bueno, la tendencia a la hipotermia que pueden tener estos pacientes. El manejo, en este caso, del estatus epiléptico refractario con fármacos a dosis anestésicas,
se hace una evaluación cada 24 a 48 horas. Si nuestro paciente ya está o persiste con 24 a 48 horas sin crisis, ya se puede hacer una disminución gradual, en este caso, de los fármacos anestésicos, haciendo una monitorización continua, tanto clínica y, si es posible, electroencefalográfica, ¿no? A excepción en este caso del pentobarbital, que al tener un tiempo, una vida media de eliminación mucho más prolongada, de más de 15 horas hasta 60 horas, por sí solo la suspensión del fármaco ya es gradual, ¿no? Justamente dentro de lo poco que pude encontrar en cuanto a la evidencia del manejo de fármacos anestésicos en el estatus epiléptico superrefractario, hay un estudio con un número tal vez bajo de pacientes con un N de 68, realizado en el 2020, donde se evaluó el beneficio del uso de ketamina en el estatus epiléptico superrefractario, con las características de que más fue una asociación, ya que estos 68 pacientes se le inició la ketamina a dosis anestésica alrededor de 24 horas posterior al inicio de midazolam, y se evaluó la respuesta a las 24 horas posterior al inicio de la ketamina, donde se obtuvo un resultado en el cual de estos 68 pacientes, 81% tuvieron una disminución del 50% de las crisis, y en un 63% de estos se tuvo un cese completo de las crisis, dentro de las primeras 24 horas. Y bueno, otras causas tal vez de que persista tal vez la resistencia a las drogas antiepilépticas o la evolución de estadios iniciales a estadios refractarios y superrefractarios puede ser el diagnóstico equivocado, clasificación errónea de la epilepsia o del tipo de crisis, dosis inadecuada de los fármacos antiepilépticos, o tal vez una mala un estilo de vida inapropiado previo al ingreso, en este caso del paciente, a nosocomio, como privación del sueño, insomnio, enfermedades interrecurrentes, consumo de alcohol, toxinas o falta de adherencia al tratamiento, si es que ya venía con antecedentes previos, ¿no? Ya que del 100% de los pacientes con estatus epiléptico, el 50% ya tiene antecedentes del mismo, pero el otro 50% ya viene con una crisis inicial o aguda, ¿no? Y luego el tratamiento no farmacológico, que también es importante mencionar, como es la dieta cetogénica, por ejemplo, donde se evidencia que dentro de este manejo los cuerpos cetónicos han demostrado características anticonvulsivantes, posiblemente al aumentar la glutamina y la síntesis de GABA, ¿no? Además de que mejoran lo que es el manejo, especialmente en los pacientes con mutación de los receptores para glucosa, y en este caso está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, pancreatitis, acidosis metabólica, o que están con uso de propofol, ¿no? La inmunoterapia, que se puede también tomar en consideración en caso de pacientes con estatus epiléptico de causa inmunológica o por síndromes paraneoplásticos, y técnicas tal vez de neuromodulación como la terapia electroconvulsiva, la estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda, o también la hipotermia, pero en este caso no tiene evidencia, porque de acuerdo al estudio Ibernatus, donde se manejó a pacientes con estatus epiléptico con hipotermia, no demostró ningún resultado, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico, que puede ser también una opción, de acuerdo a sus indicaciones y contraindicaciones específicas. Y bueno, eso sería todo lo que puedo aportar. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos paso entonces a la fase, ¿no?, de preguntas y de mesa redonda. Están a cargo aquí de nuestro equipo de neurointensivismo de la Clínica Foglianini, al doctor Luis Miguel Candia, al doctor Martínez, nuestro equipo de neurología, ¿no?, al doctor Eric González Delgado, ¿no?, también invitado a este tema muy importante, o algo más que puedan complementar, ¿no? También iré respondiendo a las preguntas que se hicieron en el chat, cuando quieran. Gracias, Hugo. Gracias, doctor Segovia. Sí, yo creo que la parte del pronóstico es muy importante. Evidentemente, me mencionó el doctor Vito que los pacientes con estatus epiléptico convulsivo, una mortalidad de un 20%, y la
mortalidad va a depender mucho del tiempo de las crisis, ¿no? No olvidarse que los pacientes con estatus epiléptico no convulsivo aún tienen la mortalidad más elevada por arriba del 40%, llegando hasta un 52% según la Neurocritical Care, que evidentemente van a tener factores asociados a un mal desenlace, ¿no?, de estos pacientes. Va a depender mucho de la causa del estatus epiléptico no convulsivo y de la duración prolongada de la crisis, ¿no? Y los pacientes, evidentemente, que van a tener mayor incidencia de este estatus epiléptico no convulsivo son los pacientes con trauma, con ACV hemorrágicos, con lesiones corticales, o los pacientes posterior al paro cardiorrespiratorio, los síndromes post-paro cardiorrespiratorio, ¿no? Bueno, a ver, no sé, el doctor González, no sé si nos podría aportar un poco más sobre su experiencia en los pacientes con estatus epiléptico. Buenas noches, doctor Eric González. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. A ver, primero felicitar al doctor. Me parece muy adecuado la selección de artículos para revisión del tema que hizo. Es un tema muy interesante y complejo. A mí lo que me gustaría sería mencionar algunas pautas más bien prácticas en el manejo de estos pacientes. ¿Me dan un segundo, por favor? A ver, lo primero es que muchas veces hay que ser práctico a la hora de evaluar estos pacientes. Son pacientes que llegan a la emergencia y ya prácticamente llegan en estatus y no llegan con convulsiones recidivantes, y somos un poco tibios a la hora de decidir en qué punto estamos con estos pacientes y a la hora de decir si estamos en un estatus epiléptico y ya se ha pasado la primera fase, la segunda fase, y es el momento de sedación. Entonces, lo primero, como bien hablaba el doctor en su exposición, es la categoría de los tiempos. Sabemos que mientras más rápido abortemos los eventos convulsivos recurrentes, más rápido cortamos el fenómeno de sensibilización y podemos parar la formación de redes neuronales reverberantes que causen las crisis. El estudio Ramplan que mostraba el doctor sobre midazolam surge a propósito de que todos sabemos que el diazepam intramuscular no tiene sentido por su absorción errática, por ser oleoso, y que endovenoso tiene alto riesgo de depresión respiratoria. Y los paramédicos en Estados Unidos no están autorizados a intubar pacientes, a realizar procedimientos de intubación. Entonces surge este estudio con la necesidad de buscar un fármaco, una benzodiazepina, que cortara el estatus convulsivo, la convulsión, todavía no estaba en fase de estatus, lo antes posible para evitar recurrencia y no llegar al estatus. Y ahí surge en midazolam que la posibilidad de depresión de centro respiratorio y necesidad de intubación es bien baja, no me acuerdo la cifra exacta. Y por eso se ha visto bueno, y es algo que es bueno saber sensibilizar en emergencia, porque en lo que está la enfermera canalizando una vía se puede estar administrando sus 10 miligramos de midazolam intramuscular, que se calcula con una dosis, paciente con más de 40 kilos, 10 miligramos intramuscular, menos de 40 kilos hasta 20 son 5 miligramos, y ya menos de ese peso es pediátrico, que hay ajuste de dosis. Entonces lo primero es eso, utilizar más midazolam en la emergencia para que el paciente no nos llegue a estatus. Lo segundo, contar bien los tiempos. Sabemos que estamos administrando una benzodiazepina, pero un tiempo se solapa sobre el otro. Es decir, estamos con la benzodiazepina,
pero tenemos que entrar ya con el anticonvulsivante endovenoso, ya sea que vayamos a usar en nuestro medio o levetiracetam o fenitoína, pero de una vez tenemos que entrar con la dosis para cubrir la ventana entre el efecto que va a hacer esta benzodiazepina, que se va a acabar de manera corta su efecto y el paciente va a volver a convulsionar, y es lo que no tenemos que hacer, que dejar que pase. Y si no logramos en esta segunda línea y sigue pasando el tiempo, entonces irnos a una sedación fuerte utilizando los anestésicos, utilizando el propofol y el midazolam, fundamentalmente son los de elección en primera línea. Aquí otro detalle práctico. Hicieron unos estudios, no recuerdo los nombres ahora, que el midazolam en infusión continua para sedación en el paciente que se caracteriza con estatus epiléptico, pasadas las 24 horas, pierde el efecto inhibitorio. Y si bien causa una sedación, el paciente está sedado, se pueden desencadenar crisis eléctricas no convulsivas en el paciente y no podemos verla. Entonces, otro detalle importante, sedamos a nuestro paciente, lo acoplamos a ventilación, está estable, ahí tenemos que hacer un electroencefalograma. No podemos asumir de que porque nuestro paciente está sedado y no estamos viendo crisis convulsivas clínicas, nuestro paciente no está teniendo crisis convulsivas eléctricas. Lo ideal sería trabajar en una unidad de monitoreo donde tuviéramos electroencefalograma las 24 horas conectados a nuestros pacientes, como tienen en Chile. Por desgracia no tenemos acá, por un tema más bien de costos, es bien caro. ¿Cuál es la recomendación en esos casos de la literatura? Si sospechamos que nuestro paciente estamos siguiéndolo por un estatus convulsivo, se debe hacer un registro que no tenga una duración menor a 1 hora, es decir, tiene que ser de más de 1 hora, y lo ideal es hacer 2 registros al día separados con un intervalo de 10 a 12 horas hasta que estemos seguros que nuestro paciente no está teniendo crisis eléctricas no convulsivas y que nuestra sedación es efectiva. Lo ideal sería también, como decía el doctor, a la hora de revisar de retirar la sedación, hacerla seguida por el electroencefalograma para ver si nuestro paciente, muchas veces pasa que estamos retirando la sedación y el paciente nos vuelve a entrar en crisis y nos vuelve a entrar en estatus, y ahí tenemos que volver a sedar, y muchas veces la única forma que tenemos es el electro posterior al retiro de sedación. Otro detalle importante, cometemos el error a veces de pensar que por la restricción de fármacos que tenemos utilizamos fenitoína y levetiracetam endovenoso en nuestros pacientes. No es una buena combinación, no es una combinación recomendable, o usamos uno o usamos el otro, pero no los dos. Tenemos la opción del fenobarbital, que por lo general yo prefiero dejarlo para la tercera opción, para ya cuando nos vamos a sedación utilizar el fenobarbital, pero a veces lo podemos utilizar de segunda y es una buena opción. En pediatría lo utilizan incluso de manera precoz, cuando todavía no le tenían confianza al levetiracetam, con muy buenos resultados. Cuidado con la velocidad de infusión porque te puede causar depresión. Y por último, un tip en una muchacha, en una paciente femenina joven que nos entre con un estatus epiléptico refractario a tratamiento, siempre buscar lesiones tumorales en ovario, porque se sabe que las lesiones, los teratomas, se sabe que se asocian a encefalitis autoinmunes con estatus epiléptico refractario como debut de este diagnóstico. Entonces es algo que está descrito en la literatura y que muchas veces se nos olvida. Y por último, muy importante el cuadro que presentaba el doctor, replantearnos todo el tiempo el diagnóstico, replantearnos si era un estatus, replantearnos si de verdad el paciente estaba en estatus, si es una causa tratable o si es una epilepsia que no se controló bien, y vigilar al paciente porque tenemos que quitar la sedación manteniendo fármacos anticonvulsivantes. Me parece que esos son puntos prácticos a tener en cuenta. Igual, como le digo, muy aceptada la disertación de doctor y muy aceptados los trabajos que seleccionó para demostrar. Felicidades, doctor, por esa parte. Muchas gracias, doctor Eric González. ¿Se había alguna pregunta de parte de los participantes? Bueno, tenemos 2 preguntas en el chat. Doctor Vito, doctor Mérida. Recomendaciones del electroencefalograma en encefalopatía hipóxica isquémica. Es una de las preguntas.
Y recomendación de tratamiento anticonvulsivo en encefalopatía hipóxica isquémica también. No sé si quiere responder el doctor o quiere que yo dé mi opinión al respecto. Claro, doctor. Síganos, doctor. Ya, a ver, lo primero es que la encefalopatía hipóxica isquémica es un tema que como secuela lo vimos bastante durante el COVID. Entonces yo creo que la pregunta más sería valor del electroencefalograma en un paciente que hace una encefalopatía hipóxica isquémica y que posterior al retiro de la sedación el paciente no despierta. Y ahí la cosa está encaminada hacia cuánto nos ayuda el electroencefalograma. La verdad, el electroencefalograma en este caso tendría, a mi juicio, dos cosas en las que nos ayuda. Primero, estar seguro que el paciente no está haciendo un estatus epiléptico no convulsivo posterior a una parada cardíaca, es lo primero. Lo segundo, tener una idea del patrón de actividad de base para que si después este paciente posparada cardíaca no va bien e incluso lleguemos hasta un posible diagnóstico de muerte cerebral, tener un registro establecido. Esas para mí serían sus dos utilidades fundamentales. Siempre pensar en hacer un electroencefalograma en un paciente que no despierta de la sedación y que pudo haber una hipoxia o algún tipo de injuria cerebral que pueda haber desencadenado crisis convulsiva. En cuanto a anticonvulsivantes, en la encefalopatía hipóxica isquémica, fundamentalmente, si no está convulsionando el paciente, no hay indicación anticonvulsivante, pero el ácido valproico, el clonazepam y el levetiracetam se pueden utilizar en los pacientes que hacen mioclonías subcorticales secundaria a una encefalopatía hipóxica isquémica, pero ojo, dejar claro que no lo estás utilizando como anticonvulsivante, lo estás utilizando para esas mioclonías que no son mioclonías convulsivas. Gracias, doctor. Estaba todo claro. Si habría alguna pregunta más de parte de los participantes, así al doctor Vito, al doctor Eric González. Bueno, creo que no hay más preguntas. Hola, querido Hugo, buenas noches. Buenas noches, doctor. Martín. Bueno, buenas noches a cada uno. Muchas gracias, doctor Vito, por tan buena presentación y siempre ayudándonos, pues, ¿no? Pues, a recapitular, a vez repasar todo este tema que es tan importante. No, nada más lo único, que no sería una pregunta, tal vez una recomendación, puesto que en el foro tenemos a varios residentes y bueno, rescato mucho lo que dice el doctor. Me antecede, ¿no? O sea, no por el hecho de que el paciente esté sedado, porque muchos de los pacientes que van a llegar a terapia intensiva, pues van a estar ya ventilados y por ende sedados, o sea, van a estar en el peor escenario de lo que es la crisis comicial o el estatus epiléptico, ¿no? O incluso ya refractario. Así que no está de más revisar, obviamente, y diariamente, por más que esté sedado el paciente, porque muchos pacientes que están ahí, y nos hemos dado cuenta de esto, y mucho en el escenario de lo que es COVID-19, cuando les abríamos los ojitos y los ojitos con movimientos oculares, ¿no? Pese a que el paciente estaba en un estatus no comicial, en un estatus epiléptico no convulsivo, y eso se ha replicado en varios pacientes. Así que no está por demás que esa práctica sea pues de rutina, ¿no es cierto? Y pues apoyarnos en los elementos que ahora están de boga y están adentrándose más en lo que es el manejo neurointensivo, ¿ya? Y como este aditamento que tenemos ahora y hoy por hoy del electroencefalograma continuo, ya lo podemos disponer en alguno de los monitores. Así que, bueno, como les decía, sumergirnos en todo esto, obviamente nosotros no vamos a ser quienes interpretamos, pero por lo menos a través de las ondas, ya que yo podemos ver quién está entrando en crisis o no, ya para nuevamente pues aplicarle la medicación. Ya, y respecto también algo de lo que decía el doctor Juan Pablo Mérida en su pregunta, porque dentro de las patologías neurocríticas, hemorragia intracerebral, hematoma intracerebral, hemorragia subaracnoidea, trauma cráneoencefálico, inclusive de la parte infecciosa, meningitis, por ejemplo, bueno, se escribió mucho y se escribe, y yo creo que también va a ser tema para que consideremos en otra sesión, en qué pacientes está indicada la profilaxis
anticomicial, porque hoy por hoy ha salido muchos más estudios en los cuales sí recomiendan y quienes no recomiendan, de acuerdo a la patología, de acuerdo al centro en donde estemos también. Así que eso también yo creo que sería bueno considerar más adelante para tocar en otro día específico, crisis comicial en patologías específicas, ¿no? Así que bueno, esa nada más mi participación. Nuevamente muchas gracias al doctor Vito Segovia por su charla y cada uno de los presentes, y bueno, gracias por permitirme opinar. Gracias, Hugo. Gracias, doctor Martínez. Bueno, daría por concluida entonces la sesión académica del día de hoy. Agradecer al doctor Vito Segovia por su excelente disertación. Y bueno, aquí creo que está levantando la mano Rebeca Condori. Fue un error tal vez. Bueno, agradecer al doctor Eric González Delgado por su participación, por siempre estar colaborando, ¿no?, en las sesiones académicas, al equipo de neurointensivismo, doctor Luis Miguel Candia, el doctor Martínez, y bueno, agradecer a todos los participantes, ¿no?, y que sigan siempre bienvenidos para las nuevas sesiones académicas. Damos por finalizada, ¿no?, la sesión académica. Muchas gracias a todos. Hasta en otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao, chao.